días a todos. Antes les damos las gracias a nombre de los que organizamos los seminarios por su presencia. Hoy nos hizo el favor de dar este seminario una exalumna del CIO, lo cual pues, siempre es bueno. Este es un seminario, es un espacio pues, para todos los tanto estudiantes como ex estudiantes del CIO, y pues siempre es bueno ver a alguien otra vez del CIO, ¿no? Que ahora ya está haciendo otras cosas. Es la doctora Guadalupe López Morales. Les cuento rapidísimo un poquito acerca de ella. Es de Tuxtla Gutiérrez, allá hizo sus estudios de licenciatura, se tituló como ingeniera electrónica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. Después se vino al CIO, aquí hizo sus estudios de maestría, sus estudios de doctorado. Mientras estaba haciendo su doctorado, se fue a hacer una estancia en la Universidad de Dayton. Después de terminar el doctorado, se quedó aquí a hacer un postdoctorado y luego se fue a extranjero, a España, de hecho, a uno de los mejores grupos a nivel internacional, uno de los grupos más reconocidos del profesor Ignacio Moreno, que está trabajando con todo esto de luz estructurada, polarimetría, etcétera. Y se quedó allá haciendo un postdoctorado. Ahora está de regreso en México, está en Chiapas haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto, perdón, en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en el Instituto de Investigaciones e Innovación en Energías Renovables, donde está trabajando estudiando técnicas de luz para detectar la humedad en productos agrícolas, aplicando técnicas de luz para técnicas agrícolas. Y el seminario de hoy se va a tratar de la polarimetría de imagen para la caracterización de materiales. Sin más preámbulo, te dejo, Lupita, para que nos cuentes qué tienes que decir acerca de la polarimetría de imagen. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tener a una exalumna del CIO dando estos seminarios. Muchas gracias, Lupita. Te dejo. Hola, gracias. No, pues también le agradezco a ti, doctor Carmelo, y pues a las personas que están a cargo de las organizaciones de los seminarios por la invitación. Y pues para mí es un placer poder compartir un poco de lo que yo he realizado después de haber egresado del CIO. Y bueno, el tema que voy a presentar va relacionado justamente a la línea de investigación que desarrollé durante el posgrado, que está relacionado con la luz polarizada. Entonces ahora voy a presentarles el desarrollo de un polarímetro de imagen que yo implementé en un laboratorio de la Universidad de Miguel Hernández en España, con la intención de poder caracterizar materiales y en nuestro caso pudimos poder caracterizar componentes ópticos que son necesarios para polarizar la luz. Ok, entonces, primero voy a dar unos conceptos básicos, nada más para quienes no estén tan familiarizados con esta técnica. Entonces, la polarimetría, más que nada, lo que nos va a dar información sobre el cambio del estado de polarización de la luz. Sí, en este caso, muchas veces cuando incidimos un haz que está no polarizado o tiene cierta polarización e incide sobre un material, por las propiedades ópticas de este material, puede que esa luz incidente cambie su estado de polarización en su amplitud o en su fase. Entonces, estos parámetros de amplitud y fase nos van a dar información importante sobre cómo es el estado de polarización de ese haz mediante los parámetros de Stokes, que son unos que nos van a dar información sobre el estado de polarización. Y también la polarimetría nosotros podemos medir la matriz de Müller. Esta matriz es característica para cada material, tiene su propia matriz de Müller, y la cual, mediante esta matriz, nosotros podemos obtener algunos parámetros ópticos como la diatenuación, la despolarizancia o el retardo de ciertas muestras. Es por esto que la implementación de polarimetría tiene varias aplicaciones para caracterización de materiales, en sistemas de imagen también tiene muchas aplicaciones, en la biomedicina, porque hay muchos estudios, por ejemplo, para estudiar el cáncer, también se aplica técnicas polarimétricas para poder determinar si el cáncer en la piel es benigno o no, en astronomía también tiene muchas aplicaciones, y bueno, en aplicaciones de sensado en general. ¿Vale? Entonces, estas técnicas de polarimetría pueden ser muy útiles para conocer las propiedades ópticas de materiales o dispositivos ópticos, en este caso. Hoy en día existe una gran variedad de sistemas de polarimétricos, algunos de ellos se ha implementado con
para poder estudiar superficies de áreas muy pequeñas, en la escala de micros. Y bueno, entonces hay una gran variedad de los diseños de la forma de los polarímetros, dependiendo las características del material o dependiendo lo que se quiera medir de este material. Ok, entonces, como mencionaba, con la polarimetría nosotros podemos medir cómo es el estado de la luz de una fuente de luz, ¿sí? Mediante los parámetros de Stokes. Entonces, en este caso nosotros necesitamos un analizador de estados de polarización, el cual típicamente está constituido por una placa retardadora de cuarto de onda y seguido por un polarizador lineal. Mediante estos dos componentes, nosotros podemos medir el parámetro de Stokes. Normalmente nosotros conocemos que actualmente en la literatura 6 estados de polarización muy comunes, los cuales en su eje transversal podemos tiene una polarización homogénea. Y esos estados de polarización pueden ser 4 lineales, que puede estar orientado horizontal, vertical o más o menos 45 grados. Y podemos también nosotros tener 2 estados de polarización circulares, una derecha e izquierda. Aquí en esta tabla pueden ustedes visualizar cómo sería la orientación de ese estado de polarización y sus respectivos parámetros de Stokes para cada uno de ellos. Aquí en la imagen también quiero que vean ustedes cómo es la representación del campo eléctrico cuando se tiene una polarización lineal, que es en este caso en el inciso A, o cuando se tiene una polarización circular derecha. Sí, entonces, mediante estos parámetros de Stokes que están contenidos dentro de un vector, que le vamos a llamar también vector de Stokes, dependiendo los valores de estos parámetros, nos va a dar información acerca del grado de polarización de esa luz incidente. Y estos valores de parámetros Stokes podemos nosotros representarlos a través de la esfera de Poincaré. Esta esfera de Poincaré es muy útil para poder comprender el grado de polarización que puede tener un haz de luz. En este caso, en esta esfera de Poincaré, nosotros podemos ubicar cualquier estado de polarización en la esfera, ¿sí? Si nosotros visualizamos aquí en el ecuador, en esta parte de la esfera, cualquier estado de polarización presente en esta parte, en el ecuador, nos va a dar información sobre todos los estados lineales posibles. Y si ubicamos en el hemisferio norte o sur, nos va a dar información sobre la polarización circular derecha o izquierda. Y cualquier otro punto sobre la esfera de Poincaré nos va a dar cualquier polarización elíptica. En este caso, si el estado de polarización que hemos nosotros medido de una fuente de luz se encuentra dentro de la esfera de Poincaré, esa luz que nosotros estamos analizando, vamos a decir que tiene un grado de polarización menor a 1, es decir, que puede tener cierto grado de despolarización. Entonces, estas son herramientas necesarias que yo he empleado para el análisis de los resultados dentro del área de polarimetría. Por otro lado, también con la polarimetría, nosotros podemos medir, también caracterizar muestras biológicas o con dispositivos ópticos para conocer cómo es su respuesta polarimétrica a ciertos estados de luz incidentes. En este caso, nosotros vamos a decir que una matriz cualquier elemento, cualquier muestra que queremos analizar tiene una representación matricial, como se observa en esta diapositiva, y dependiendo la forma, los valores que tiene cada elemento de esta matriz, nosotros podemos obtener alguna información polarimétrica sobre ese material. Alguna de ellas puede ser la de atenuación, es decir, qué tanto se modifica la intensidad de la luz incidente a través del material. También nos da información sobre la polarizancia. En este caso, la polarizancia lo que nos dice es si nosotros hacemos incidir luz no polarizada a un material, la luz reflejada o transmitida por las características del material, puede que se polarice un cierto grado. Entonces, la polarizancia nos va a dar esa información. Ahora, la despolarizancia es lo contrario, obviamente. Cuando nosotros hicimos un haz totalmente polarizado sobre una muestra, el haz reflejado o transmitido va a presentar un grado de despolarización, es decir, de que esa luz que estaba inicialmente totalmente polarizado, después de tener interacción con la materia, puede que pierda un grado de polarización. Y también a través del análisis de la matriz de Müller podemos conocer el retardo. Esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, para conocer, en aplicaciones para conocer la glucosa, se utiliza
es necesario conocer el retardo que tiene esas muestras. Entonces, esos parámetros son importantes para algunas aplicaciones conocerlos. Entonces, estudiar y obtener la matriz de Müller para ciertos materiales es de interés para conocer cómo es su respuesta polarimétrica. Aquí presento ahora un esquema muy general de las partes que está contenida un polarímetro de Müller. En este caso, obviamente, tenemos la fuente y después vamos a tener un generador de estados de polarización, que como mencioné anteriormente, típicamente está contenido por un polarizador lineal y una placa retardadora cuarto de onda. Estas dos placas, dependiendo su orientación, nos va a generar los 6 estados de polarización que mencioné anteriormente, y luego cada estado totalmente polarizado va a incidir sobre la muestra, y dependiendo las propiedades de esta muestra, puede que cambie o no ese estado de polarización incidente, y la cual va a ser analizada por un analizador de estados de generación, un analizador de estados de polarización. Entonces, en este caso, nosotros vamos a poder, en la salida, mediante un sensor que puede ser ser una cámara, nosotros mediante interés podemos obtener el vector de Stokes o los parámetros de Stokes. Lupita, creo que te dejamos de escuchar. No sé si tú puedes escuchar, pero parece que... Del vector de Stokes. ¿Me escuchas? Sí. Hola, como que te quedaste un rato sin audio, creo, ¿eh? Bueno, sí te escucho, no sé hasta qué parte quedé. Ya te escucho. Un poquito, cuando ¿Sí? empezabas a explicar lo del polarímetro de Müller. Ok, vale. Bueno, deja de repetir, espero que no pase de nuevo. Tal vez algún detalle aquí en la señal de internet. Te aviso Bueno, cualquier cosa, ¿ok? Perfecto, gracias. Entonces, el polarímetro está constituido por estos elementos, un generador y a través de la medición de intensidades, nosotros vamos a poder construir y obtener los valores de los parámetros de Stokes. Y teniendo esta información, nosotros podemos conocer cada elemento de esta matriz de Müller a partir de esta representación matricial. Y bueno, entonces, en los sistemas que se han propuesto a lo largo de los años, han presentado algunas problemáticas y con el fin de resolver esas problemáticas, obviamente han propuesto varios arreglos experimentales, ¿sí? Alguno de ellos es de que los elementos ópticos que componen el generador o el analizador son elementos que para generar o analizar los estados de polarización se necesita rotar de manera manual o mecánica algunos de los componentes ópticos. Esta rotación puede generar algún error en la medición. Aparte de que como hay que orientar a ciertos ángulos, la precisión manual puede que no sea tan exacta. Entonces, esto puede generar algunos errores en la medición. Y también si nosotros como sensor utilizamos una cámara óptica, podemos ver de que también si nosotros rotamos las placas, puede que se desalinee el eje óptico de todo el sistema con el centro de la cámara. Entonces, estas son problemáticas que se han tratado de resolver mediante la implementación de nuevos sistemas, de nuevas propuestas, para que la medición sea más exacta. Como mencionaba, el sensor puede ser un fotodetector, el cual a través de intensidades, a través de el cual hace un promedio de intensidad en toda la superficie de estos valores. Una desventaja de esto es de que si nuestra muestra que nosotros estamos analizando no es homogénea en la superficie, pues aquí en este caso estamos perdiendo información, puesto que un fotodetector nos va a dar un promedio de toda esa área. En cambio, si nosotros utilizamos una cámara, pues obviamente nosotros podemos resolver de manera espacial la respuesta que tiene. Entonces, es una ventaja de utilizar una cámara en polarimetría. Entonces, con base a eso, nosotros en la estancia que realicé, fuimos desarrollando un polarímetro de imagen. El primer paso que nosotros hicimos fue construir un generador. Como bien mencionábamos, como queríamos evitar todos aquellos componentes ópticos para que tuviera que rotar manualmente, nosotros implementamos un par de retardadores de cristal líquido. Estos retardadores de cristal líquido son manipulados al aplicarle un voltaje, estos generan un desfase en ellos. Entonces, de esta forma nosotros podemos generar cualquier estado de polarización con el hecho de
nada más aplicarle un voltaje a cada placa. Entonces, el primer paso en este caso, nosotros, la fuente de luz fue un láser que emite 488 nanómetros. Entonces, el primer paso fue calibrar, conocer la correspondencia entre el voltaje aplicado a cada placa retardadora y qué retardo nosotros vamos a obtener en función de ese voltaje. ¿Sí? Aquí les muestro la gráfica que relaciona el voltaje en función con el retardo que estamos obteniendo. A partir de esa gráfica nosotros pudimos fijar los valores de los voltajes necesarios para poder generar los 6 estados de polarización. Y bueno, también una facilidad que nos dio este arreglo es de que nos dimos cuenta que si nosotros mantenemos el voltaje o el retardo fijo en la primer placa retardadora y rotamos o variamos el voltaje en la segunda placa retardadora, vamos a ver que vamos a generar cualquier estado lineal en la esfera de Poincaré. Aquí en este caso lo pueden ustedes visualizar, que al rotar a la placa, al dejar fija la placa 1, retardador 1, y modificar el valor de la placa retardadora 2, vamos a estar generando cualquier estado lineal. Y caso contrario, cuando dejamos fijo el valor del retardo de la segunda placa retardadora y vamos variando la de la primera placa, estamos generando cualquier estado circular o elíptico. Entonces, estos resultados nos permiten concluir, ver la bondad de ese sistema, que nosotros podemos generar cualquier estado de polarización con solo aplicar diferentes voltajes en las placas y sin tener la necesidad de estar rotando manualmente. Con esto nosotros nos estamos evitando tener errores experimentales. Bueno, entonces ya teníamos ahí nuestro generador con placas que no era necesario rotarlos manualmente. Entonces enseguida ya nos pasamos al siguiente punto de construir un polarímetro de imagen, el cual está constituido por un generador y un analizador de estados de polarización. Esta primera etapa nos hicimos en modo transmisión. Y bueno, aquí, como pueden ver en la imagen, utilizamos un láser, el mismo láser 488 nanómetros. En ese caso, el generador tuvimos que, porque no teníamos más retardadores de cristal líquido, tuvimos que formarlo por un polarizador lineal y una lambda cuarto de onda, una placa retardadora de cuarto de onda. Y ya en el analizador, ahí sí ya colocamos de nuevo las placas retardadoras de cristal líquido, las cuales previamente ya fueron calibradas. Y en este caso nosotros ya implementamos una cámara, es decir, con este arreglo nosotros tuvimos que generar 6 estados de polarización y por cada estado de polarización generado nosotros analizamos los mismos 6 estados. Entonces con eso, con un total de 36 mediciones de intensidad de imágenes, nosotros pudimos reconstruir la matriz de Müller representativa para la muestra que estábamos analizando. Entonces, la primera prueba para ver la eficiencia de nuestro polarímetro que estábamos implementando fue caracterizar una placa retardadora de cuarto de onda, que aquí le muestro la matriz teórica, la esperada para esta matriz, que prácticamente como se trata de una placa retardadora, no debe presentar despolarización. Y estos nada más los valores que tienen valor 1 o menos 1. Entonces, aquí pueden observar en la imagen de la matriz de Müller, la que obtuvimos con este arreglo, en la cual obviamente presenta algunos errores tal vez fue de alineación. Y otro punto importante que quisiera mencionar, que cuando utilizamos retardadores de cristal líquido, por su forma en la que están construidas, a veces presentan interferencia entre ellas. Entonces, esa pequeña interferencia se puede observar en alguno de estos elementos de la matriz de Müller. Entonces vemos que la matriz esperada para esta placa retardadora de cuarto de onda es muy similar a la que obtuvimos de manera experimental a través de imágenes. Entonces, ya conociendo la matriz de Müller, podemos aplicar la descomposición de Lutz-Tiedemann. Esta descomposición lo que nos dice es de que una matriz de Müller puede estar definida por la multiplicación de la matriz de un diatenuador, por la matriz de una placa retardadora y por la matriz de una placa de un despolarizador. Entonces, a partir de esta descomposición de Lutz-Tiedemann ya ha sido, es un artículo de referente para hacer esta descomposición de la matriz de Müller, y a partir de esa descomposición de Müller nosotros podemos conocer algunos parámetros polarimétricos de una placa retardadora. Entonces, en este análisis nosotros vimos que la detonación es 0. Esto es de esperarse, puesto que estamos caracterizando una placa que solo tiene una naturaleza retardadora.
no esperamos que deatenúe o que polarice la luz, simplemente aplica un retardo. Entonces, en despolarizancia vemos de que puede estar muy cercano a cero, y para saber el valor de retardo, aquí coincide que es 90 grados, que es sabemos que una placa retardadora tiene esta fase, ¿no? de pi medios. Entonces, con esto nosotros estamos evaluando nuestro polarímetro de imagen a través de la caracterización de la placa retardadora. Entonces, el siguiente paso fue conocer y evaluar dispositivos generadores de haces vectoriales. En este caso quiero hacer de manera rápida explicarles la importancia de esos haces vectoriales. En este caso, estos haces vectoriales se pueden definir como aquellos haces que tienen un estado de polarización espacialmente variable con una simetría axial. Aquí pueden observar algunos ejemplos de estos haces vectoriales. Los más típicos que se conoce es la polarización radial y azimutal. Hoy en día existen muchos tipos de haces con diferente orden que tienen múltiples aplicaciones. Entonces, debido a las importantes aplicaciones de estos haces vectoriales, nos dimos a la tarea de examinar, mediante la polarimetría de imagen, dos componentes ópticos comerciales que generan estos tipos de haces. Uno de ellos es el polarizador radial y el otro es la lámina Q o Q-plate, que también se puede conocer en inglés. Entonces, estas dos placas generan haces vectoriales, pero con naturaleza diferente. El polarizador radial es mediante la polarización, obviamente, polarizancia, y la lámina de Q es mediante retardo. Entonces, mediante estos dos mecanismos, ambas placas pueden generar haces vectoriales. Entonces, el primer dispositivo comercial que nosotros caracterizamos está orientado de forma simultánea. ¿Sí? Aquí pueden observar el eje. Hola Lupita, otra vez nos quedamos sin audio. ¿Me escuchas? Bueno, una disculpa a todos. Esperemos que ahora regrese el audio otra vez. Parece que no me escucha. Hola. Hola, Lupita, ¿me escuchas? Otra vez nos quedamos sin audio. Justo cuando empezabas en la diapositiva anterior, cuando empezamos a explicar estos dispositivos. Ah, ok. Justo cuando dijiste los primeros dispositivos que caracterizamos, por ahí se nos perdió el audio otra vez. Ay, disculpa, tal vez hay un error aquí en la señal. Sí, pero ya volvimos. Ok, gracias. Entonces, bueno, el primer dispositivo es un polarizador radial, el cual está constituido por 12 polarizadores en forma de triangulito, en donde su eje de transmisión está orientado de forma azimutal, como se puede observar en esta imagen. La bondad de estos dispositivos es que si nosotros iluminamos con luz no polarizada o con luz circularmente polarizada, en la salida nosotros podemos encontrar un haz que tiene una polarización radial. Entonces, este dispositivo es uno de los que caracterizamos, y enseguida también caracterizamos las láminas Q. Estas láminas son placas, se pueden considerar como un conjunto de retardadores lineales donde su eje óptico está orientado de forma azimutal. ¿Sí? Aquí las láminas Q pueden tener diferentes valores de Q, de 1 medio o igual a 1, y esto va en función de cómo está orientado su eje óptico de cada placa. Entonces, estos tipos de placas generan haces vectoriales también, dependiendo del estado incidente. Aquí tengo en la primera imagen, pueden observar que cuando la luz incidente en esta placa con valor de Q igual a 1 medio, y normalmente una placa de una Q-plate tiene un retardo igual a pi, en ese caso, si tiene esas características y al hacer incidir luz horizontal, vamos a ver que en la salida tenemos luz radial, y en caso contrario, si el haz incidente está polarizado de forma vertical, en la salida vamos a tener luz radialmente polarizado. Entonces, esta es una de las formas de cómo funciona el mecanismo para generar esos haces vectoriales utilizando un dispositivo de un polarizador radial o una lámina Q. ¿Sale? Entonces, en la literatura se encuentra la representación de estos dispositivos a través del formulismo de Jones. Entonces, nosotros, para conocer
sus propiedades polarimétricas necesitábamos representarlo a través de formalismo de Müller. Entonces aquí les presento a la matriz de Müller para, en este caso, para el polarizador radial, en el cual aquí vamos a ver, por ejemplo, en la matriz de Müller, los elementos de la primera fila y la primera columna nos van a dar información sobre la diatenuación y la polarizancia del material, y el resto nos puede dar información sobre la despolarizancia del material. Entonces aquí podemos observar que obviamente aquí tenemos valores en la primera fila y en la primera columna que nosotros vamos a esperar que estos tipos de dispositivos generan un haz vectorial por diatenuación o polarizancia. Caso contrario, para las láminas Q, en este caso, su matriz de Müller, cuando la lámina Q tiene una fase de pi, va a tener esta representación matricial. Y obviamente aquí, como he mencionado, va a generar el haz vectorial por retardo. En una situación estándar en donde el de la fase es igual a pi, vamos a decir que se trata de una lámina Q de media onda. Es decir, que podemos nosotros generar un haz radialmente polarizado si la luz que incidimos a través de este dispositivo está linealmente polarizado. Algo que quisiera mencionar, el dispositivo que nosotros utilizamos tiene estas características, que tiene un retardo de pi en su longitud de onda de operación, que es de 633 nanómetros. Como nosotros utilizamos otra fuente de luz de 488 nanómetros, esta lámina ya no actúa como una lámina de media onda, sino que presenta un retardo de pi medios. Entonces nosotros buscamos la forma matricial teniendo en cuenta que el retardo es pi medios, que es esta ecuación, esa matriz que se presenta aquí. Y bueno, en este caso nosotros vamos a generar un haz radialmente polarizado si hacemos incidir ahora luz circularmente polarizada. Entonces, a través de esta matriz que nosotros determinamos, nosotros ya tenemos una idea de cómo va a ser la forma de la matriz de Müller que vamos a obtener a través de nuestro sistema polarimétrico. Entonces, en este caso, aquí presento ya el arreglo experimental que implementamos. El final, aquí ya utilizamos la parte del generador de estados de polarización, ya está contenida por los retardadores de cristal líquido, donde generamos los 6 estados de polarización sin la necesidad de mover algún componente óptico. Y ahora modificamos el analizador. Anteriormente utilizábamos de nuevo otras placas polarizadoras o retardadoras, seguida de una cámara, pero en este caso nuestro analizador ya está constituido por una cámara de polarización, la cual ilustro aquí abajo. Esta cámara tiene la bondad de que en una sola imagen, por su forma en cómo están contenidas sus píxeles, que tienen unos macropíxeles que internamente están divididos por esos 4 polarizadores lineales. Entonces, al tomar una imagen, al capturar una imagen con esta cámara, nosotros vamos a ver en la imagen ya analizada por los 4 estados lineales. Entonces, la facilidad que nos dio utilizar esa cámara es que redujo el número de imágenes. En el caso anterior, nosotros tuvimos que medir 36 imágenes. Entonces, utilizando esta cámara polarimétrica, se redujo a 12 imágenes. Aquí en este caso, nosotros tuvimos que agregarle una placa retardadora cuarto de onda para poder analizar los estados circulares, porque como mencioné, esta cámara solo analiza los estados lineales. Entonces, si anteponemos una placa retardadora de cuarto de onda, nosotros podemos analizar los circulares. Es así como nosotros con la captura de 12 imágenes podemos obtener la matriz de Müller representativa a la muestra que estamos nosotros analizando. Aquí quiero mostrar, nada más que visualicen cuál es la imagen que nos permite capturar la imagen. Nos da una imagen de la intensidad de lo que está midiendo. Aquí en este caso la muestra era un polarizador radial. Y bueno, también el software de la cámara nos permite visualizar las imágenes analizadas de manera con los 4 estados lineales. ¿Sí? A través de eso nosotros, después de tener cada imagen analizada, calculamos la matriz de Müller y, como mencioné, aplicamos la descomposición polar de Lutz-Chitman, la cual obviamente se puede representar de esta forma, donde nos dice que la matriz de un material puede ser la representación de la multiplicación de la matriz de un diatenuador, de un retardo, un despolarizador. Y bueno, con esto conocemos los parámetros ópticos que ya les mencioné anteriormente. ¿Okay? Entonces aquí presento ahora los resultados que obtuvimos al hacer la medición de un polarizador radial. Sí, del lado izquierdo presento la matriz teórica que nosotros esperamos
y del lado derecho se puede observar la experimental. Obviamente es fácil visualizar que el error entre ambas es mínima. Podemos también ver acá que se logra visualizar la división de cada pequeño polarizador que está contenido entre el polarizador radial. Pero lo importante que quiero que observen para un polarizador que tiene un mecanismo de polarizante es de que hay valores en los elementos de la primer fila y la primera columna de la matriz, y esto nos da información sobre la diatenuación y la polarizancia del material. ¿Sí? A través de la descomposición de esta matriz, nosotros podemos saber cómo es la polarizancia del material. Obviamente estamos hablando de un polarizador radial, entonces esperamos que tanto la polarizancia, en este caso sea 1, y que no despolarice, y que detenúe también, que no tenga diatenuación. Entonces, aquí podemos también ver que la despolarizancia es igual a 1, quiere decir que no hay despolarizancia. Y vemos aquí el retardo. El retardo también nos da un valor cercano a 0, o es lo esperado, porque estamos acá estudiando un material que todo tiene un mecanismo de polarizador. Y bueno, la polarizancia es muy cercano a 0.94, obviamente hay un porcentaje de error, pero aquí lo esperado para los materiales polarizantes se espera que la polarizancia sea igual a 1, que no está muy alejado de lo esperado. Entonces aquí también otra bondad que tiene nuestro sistema y hacer la descomposición de la matriz es que nos permite conocer cómo es la orientación del eje de transmisión. En esta última imagen pueden observar cómo es la distribución de ese eje de transmisión de forma simultánea, que realmente los resultados experimentales con los teóricos concuerdan de manera esperada. Ahora, para la lámina Q, que tiene un mecanismo de retardo, entonces aquí igual les presento la matriz de Müller de ellos. En este caso, el número de lóbulos va a estar en función del valor de Q de la placa. En este caso, tiene 4 para Q igual a 1. Si la placa de la Q fuera de 1 medio, esperaríamos ver solo 2 lóbulos. Hola Lupita, otra vez nos quedamos sin audio. Hola, ¿me escuchas? Ahora que me escuches, te digo desde dónde nos quedamos sin audio. Hola, 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 hola. Una disculpa a todos, otra vez el audio nos falló. Déjenme, ahora que me escucho otra vez, la doctora Guadalupe, pues ya le digo que nos repita otra vez esta parte. ¿Perdón? Hola, ya me escuchas. Sí, otra vez Ajá. nos quedamos sin escucharte, justo cuando me decías. Perdón. Sí, Ahí fue sí, donde me escucho. Ok, sí, vale. para la placa Q igual a 1. Sí, ok. En este caso, entonces, esta es la matriz teórica y experimental. Concuerdan con lo esperado. Y bueno, haciendo el análisis de esta matriz, vamos a ver que como es una placa retardadora, esperamos que no haya deatenuación, esperamos de que no polarice ni haga una despolarización, pero obviamente si esperamos obtener información sobre el retardo. En este caso vemos que los teóricos y experimentales son parecidos, tenemos un poco de polarizancia, pero esta polarizancia la podemos interpretar como tal vez alguna desalineación que hay en el sistema, también, o también por efectos de interferencia que pueden hacer los retardadores de cristal líquido. Pero lo importante en esto es de que nos dé información sobre el retardo, que coincide con ese tipo de lámina que nosotros estamos hablando de Q igual a 1 y que tiene un retardo de pi medios, 3 pi medios. Entonces vemos que a través de este estudio nosotros podemos visualizar el valor del retardo para esta lámina y podemos ver también la orientación de su eje óptico. En este caso, vemos aquí tanto el teórico como el experimental coinciden muy bien. Y bueno, es una bondad que tiene implementar este sistema y hacer este análisis de la matriz para si se requiere conocer el eje de transmisión o el eje óptico de un componente óptico. Entonces, también a partir de la medición del vector de Stokes de estos dispositivos, nosotros podemos reconstruir un mapa de polarización. En este caso, nosotros iluminamos los dispositivos con luz circularmente polarizada y lo analizamos para poder obtener el vector de Stokes. En este caso, aquí ilustro el polarizador radial de orden 1.
Y enseguida aquí tenemos la de la lámina Q, Q igual a 1. Entonces, también midiendo el vector de Stokes para cierto estado de polarización incidente, nosotros podemos reconstruir su mapa de polarización, es decir, conocer de manera especial cómo es su estado de polarización. Y bueno, entonces eso nos da información si nosotros quisiéramos caracterizar otro dispositivo que generan estos haces y quisiéramos evaluar cómo es la calidad de estos dispositivos, pues podemos implementar esta técnica, podemos implementar este análisis para conocer sus propiedades y su distribución de su eje óptico o eje transmisión. Entonces, con este trabajo hemos logrado poder analizar los datos y enseguida implementamos un sistema óptico polarimétrico, pero en este caso para conocer, para poder generar patrones espaciales de despolarización. Hoy en día existen muchos materiales, más que nada biológicos, que presentan por la rugosidad o su tipo de superficie despolarización. Entonces, a través de este trabajo, nosotros pudimos emular de alguna forma un sistema que despolariza. La bondad de esto es que nosotros podemos controlar esa despolarización. ¿Cómo hicimos esto? En este caso nosotros utilizamos un modulador espacial de luz, un SLM. Estos moduladores espacial de luz es un modulador pixelado en el cual nosotros podemos proyectar una imagen en escala de grises y esa escala de grises se traduce en una función de retardo. Entonces nosotros utilizamos este modulador, tuvimos que hacer obviamente su curva de caracterización de retardo en función a la longitud de onda que utilizamos, en este caso fue de 488 nanómetros, y luego nosotros diseñamos dos máscaras con escalas de grises diferentes. Como ya sabíamos la correspondencia del nivel de gris y correspondencia con el valor de retardo que nos va a dar, entonces nosotros diseñamos varias máscaras con diferentes niveles de gris, es decir, con diferentes valores de retardo. Aquí le muestro M1 es máscara 1, M2 la máscara 2 y enseguida nosotros dividimos, como es una pantalla de cristal líquido, nosotros podemos programar y enviarle una imagen con diferentes valores de niveles gris. Si nosotros proyectamos, por ejemplo, de manera individual esta primera imagen en el modulador y medimos su vector de Stokes en la salida, vamos a tener que ese su vector de Stokes lo vamos a representar como SA. Si de manera individual luego proyectamos la segunda imagen, vamos a obtener un vector de Stokes correspondiente a esa máscara. Ahora, ¿qué pasa si nosotros mandamos esas dos máscaras en un tiempo de exposición, en un cierto tiempo, de manera, digamos, alternada, mandar la primera máscara 1 en un tiempo, luego la máscara 2 y de esa forma hacer una secuencia de proyección de imágenes con estas dos máscaras? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a obtener a salida? Entonces, el vector de Stokes esperado en la salida va a tener esa representación matemática, que va a ser un medio de la suma de los vectores de Stokes de ambas máscaras. Entonces, con esto nosotros utilizamos, el modulador que nosotros utilizamos es un modulador de cristal líquido, en el cual podemos, para poder entender un poco más cómo trabaja, por cada píxel vamos a pensar que es un retardador lineal. Entonces, si nosotros mandamos un nivel de gris a cada píxel, vamos a estar generando un retardador con diferentes retardos en cada píxel. Entonces, si nosotros tratamos de pensar cómo va a estar representado este vector de Stokes, podemos utilizar estas últimas dos ecuaciones para cada una de las máscaras. Entonces, ahora ya sabemos cómo podemos generar estos diferentes estados de polarización aplicando dos máscaras diferentes para conocer la matriz efectiva, le vamos a llamar, porque va a ser la suma de ambas en un cierto tiempo, va a estar representada por esta ecuación. Y bueno, aquí la tengo de forma más explícita, cómo va a estar representada la matriz efectiva que va a ser la resultante de la proyección de dos máscaras en cierto tiempo. Aquí vamos a ver que el retardo A es phi A, es el retardo de la primera imagen y phi B es el retardo de la segunda imagen. Entonces la matriz efectiva resultante va a tener esta forma y obviamente después se puede proseguir a hacer la descomposición del luchismo. Aquí pueden visualizar en la última ecuación que ya no consideramos la matriz de un diatenuador. ¿Por qué? Porque sabemos que estas placas tienen un mecanismo de retardo. Entonces, pueden visualizar que los elementos de la primera fila y la primera columna son igual a 0. Entonces, ya no tiene caso tomar en cuenta esta matriz
en la descomposición, puesto que el resultado en este caso es que no tiene diatenuación ni polarizancia. A partir de esto, de esa reducción de la representación de la matriz de Müller, nosotros podemos ver cuál es la matriz de un despolarizador y la matriz de un retardador lineal. A través de estas dos ecuaciones, nosotros podemos conocer cómo es la matriz efectiva de este material. Algo interesante que quiero que vean que en la matriz de Müller de ambas, el elemento 1, 1 para ambas es igual a 1. Quiere decir que cuando nosotros incidamos una luz polarizada, el segundo parámetro de Stokes de esa luz va a ser constante. Tomando en cuenta eso, vamos a visualizar que el elemento S1 del vector de Stokes, al ser constante, solo vamos a tener una variación en los elementos 2 y 3 de ese vector. Entonces podemos visualizar ese cambio en esta esfera. Y también si nosotros quisiéramos visualizar cómo va a ser el vector de Stokes resultante de la proyección de estas dos imágenes, lo podemos visualizar en esta representación geométrica. Aquí tenemos ubicado sobre la esfera en Poincaré un vector de Stokes A, y luego tenemos que corresponde a la máscara 1, y luego tenemos el vector de Stokes de la máscara 2. Al proyectar estas dos imágenes en el modulador, vamos a tener un vector de Stokes resultante, el cual va a tener esta dirección sobre este punto. Dependiendo de los valores de retardo que tengan ambos estados de polarización, vamos a ver si se queda sobre la superficie de la esfera en Poincaré o queda en un punto intermedio. Aquellos valores que quedan en un punto intermedio, vamos a decir que tienen un grado de despolarización. Entonces, es la importancia de que nosotros podemos generar esos estados de polarización y poder, a voluntad, generar estados de polarización con cierto grado de despolarizancia. Entonces, el arreglo que nosotros utilizamos para el caso del modulador es la que presento aquí en esta imagen. Igual seguimos utilizando el láser de 488 nanómetros, Y bueno, también tenemos el mismo generador de estados de polarización que le presenté anteriormente. Y ahora, como nuestro modulador funciona en configuración de reflexión, pues podemos ver ahí que tuvimos que modificar el sistema para que tenga la configuración de reflexión. Y ya a partir de nosotros programamos en el modulador de diferenciar cada una de ellas. En esta tercera imagen yo les presento el valor que nosotros esperaríamos obtener después de haber mandado estas imágenes en modulador. Esto lo podemos ver ahora cuando ya mandamos esta imagen. En este caso nosotros construimos un video que esté alternando en tiempo estas dos imágenes. Y si le hicimos incidir al sistema polarización a más 45 grados, en la salida vamos a obtener estos parámetros. ¿Sí? Aquí lo importante es que estos parámetros nos den información sobre el grado de polarización. Si vemos aquí en el primer cuadrante, tenemos un retardo de 0 y tenemos que el valor de... Bueno, no hay el valor es 2pi, de retardo, pero no hay una variación entre ellas. Simplemente se mantiene fija ambos valores, 2pi y 2pi. Entonces, al estar variando, como no cambia su valor de fase, se espera que el grado de polarización sea igual a 1, o sea, que no cambien, que no haya despolarización. Ahora, considerando que tenemos ahora un valor, que las fases en cada máscara, en cada sección, cambia de alguna forma, por ejemplo, en ese pi cuartos, y aquí le restamos menos pi cuartos, entonces a la interacción, al mandar estas dos imágenes en el modulador y al detectar en la cámara, lo que nos da es un grado de polarización menor a 1. Esto nos indica que estamos perdiendo polarización, está despolarizando el haz incidente. Si inicialmente teníamos a 45 grados, aquí en este caso vamos a ver que ya no está totalmente polarizado. Lo mismo pasa con los demás casos. Entonces, con esto quiero que vean de que podemos nosotros manipular el nivel de gris que le mandamos al modulador, y de esta forma nosotros podemos ya controlar el grado de polarización de nuestro haz reflejado. De igual forma, esto se puede visualizar también en una esfera en Poincaré. Aquí también presento la matriz de Müller que nosotros obtuvimos mediante la producción de estas dos imágenes, el análisis que obtuvimos de polarizancia y despolarizancia. Y bueno, aquí lo importante es de que podemos nosotros ver
la despolarizancia que presenta nuestro material en función del retardo, del retardo que aplicamos en las máscaras proyectadas al modulador. Ahora, una bondad que tiene esto es de que nosotros como podemos generar estas imágenes que proyectamos, que mandamos al modulador, nosotros podemos crear a voluntad cualquier máscara con la distribución que nosotros queramos de retardo, ¿sí? En este caso nosotros generamos como un tipo vórtice, si se quiere ver, en donde el cambio de fase en ambas va creciendo de manera simultánea. Eso lo podemos ver en estas imágenes, que el grado de polarización en este punto, en el eje vertical, vamos a tener un grado de polarización igual a 1, porque es en el caso en el que no cambia la fase, pero en las demás, de manera simultánea, va disminuyendo hasta llegar al punto de que no tenga polarización, que despolarice totalmente la luz incidente. Entonces, con eso quiero que vean que utilizar un modulador tiene muchas ventajas, porque nosotros podemos manipular a voluntad cómo queremos que sea la distribución del grado de polarización en el haz reflejado por el modulador, ¿sí? Una aplicación es esto, la idea era emular sistemas que despolarizan. Entonces, para así conocer cómo va a ser la respuesta de sistemas biológicos que tienen esta característica. Bueno, entonces son los trabajos que yo realicé en la estancia, los diferentes configuras de polarímetros que aplicamos para ciertos casos. Y bueno, las conclusiones de este trabajo es que implementamos retardadores de cristal líquido y una cámara de polarización para reducir los errores experimentales y obviamente reducir el número de mediciones. Pudimos también manipular el retardo mediante retardadores de cristal líquido y obtener cualquier estado de polarización que nosotros quisiéramos crear. Y bueno, la polarimetría de imagen nos permite examinar la calidad de dispositivos generadores de haces vectoriales, como ya los mencionamos anteriormente, y mediante la descomposición de esa matriz de Muller podemos obtener parámetros como la detonación, polarizancia, despolarizancia, retardo, inclusive conocer el eje de transmisión o el eje óptico de cualquier dispositivo óptico. Y el último trabajo que hicimos fue desarrollar el emulador de efectos de despolarización basado en un modulador espacial de luz que va a producir patrones espaciales con cierto grado de polarización. Entonces, la idea de que ustedes vean un poco el trabajo que yo realicé, obviamente, mucho de lo que yo apliqué en esa estancia lo aprendí en el CIO durante el posgrado, pues yo estuve en el área de polarización bajo la supervisión del doctor Rafael Espinosa Luna. Y bueno, rápidamente, porque creo que ya me excedí un poco, quisiera nada más comentarles, actualmente yo estoy adscrita a la Universidad de Ciencias y Artes en Chiapas, en el cual me incorporé un proyecto, está un poco alejado de lo que le acabo de presentar anteriormente, pero en este proyecto estoy desarrollando técnicas ópticas para poder determinar la humedad en productos agrícolas durante el proceso de deshidratación. En este caso estamos utilizando secadores solares. En el instituto en el que yo estoy trabajando está enfocado más en energías renovables. Entonces, el proyecto más que nada Chiapas es un lugar por sus características climáticas, ambientales. Hay una gran producción de fruta. Entonces, la idea de implementar secadores solares es una alternativa de poder aprovechar estos productos para no esperar que se echen a perder. Podemos deshidratarlos y aprovecharlos, poderlos comerlos después. Y bueno, entonces es una ventaja de poder deshidratar esta fruta. Entonces, aquí yo estoy haciendo, ya tiene desarrollados secadores solares, los cuales yo nada más estoy utilizando para implementar nuevas tecnologías. En ese caso, yo estoy trabajando con un secador solar híbrido, en el cual la idea es que obviamente es aprovechar los rayos del sol, convertirlos en calor y a través del efecto invernadero poder deshidratar el material. En ese caso estamos utilizando este secador híbrido que está contenido híbrido porque aparte de tener en la cámara de secado está constituido para poder absorber y mantener el calor. También cuando se necesita mayor temperatura echamos a andar un calentador de agua en el cual hace circular dentro de la cámara de secado el agua caliente y eso hace que genere mayor calor dentro de la cámara de secado. Entonces, esto nos permite obtener temperaturas de hasta 85 grados. Y bueno, también este sistema ya tiene un sistema de control, el cual cuando necesitamos deshidratar materiales
con menor temperatura, obviamente mediante una podemos nosotros manipular ciertos parámetros de este secador para disminuir esta temperatura. Entonces, durante la estancia he desarrollado una metodología para el proceso de deshidratación con el fin de observar cómo varía la humedad en función del tiempo en que he estado dentro de la cámara de secado. En este caso, nosotros medimos la diferencia de peso, conforme haya estado más tiempo en el secador, obviamente disminuye su cantidad de agua y va a disminuir su peso. Entonces, mediante el monitoreo de esta disminución de peso, nosotros podemos conocer cuál es el porcentaje de humedad en cada muestra. También ya se ha hecho unos cálculos de la cinética de secado mediante unos modelados matemáticos para conocer a partir de las mediciones experimentales, poder hacer un modelado y saber cuál va a ser su respuesta sin necesidad de volver a hacer alguna otra medición. Y bueno, la idea en la etapa en la que estamos ahorita es de que ahora queremos nosotros estudiar ese material deshidratado a través de técnicas ópticas espectrales. Aquí muestro algunas de las que estamos implementando, algunas de ellas le he realizado en el CIO, con el doctor Ramón Carriles, el terahertz. Entonces, estas técnicas nos va a permitir nosotros también poder detectar el nivel de agua dentro de las muestras y algunas otras técnicas como el FTIR o el Raman nos va a dar la composición química, porque también lo que esperamos que al deshidratar frutas no modifiquemos su composición o sus nutrientes de las muestras. Entonces, por ello que estamos implementando estas técnicas para corroborar que no estamos dañando el material, pero sí estamos disminuyendo la cantidad de agua, que es la intención de ese trabajo. Al final, con todo el análisis de estos estudios, lo que pretendemos es proponer un prototipo que se puede implementar en un secador solar, un sensor óptico, al cual en tiempo real podamos nosotros medir esa cantidad de agua del material que se está deshidratando, porque actualmente lo que nosotros hacemos es interrumpir el proceso de secado para sacar el producto y pesarlo. Y luego lo volvemos a colocar en la cámara de secado y hacemos eso hasta que vemos que el peso no cambia. Entonces, para evitar de toda esa acción de sacar el material, pesarlo y volverlo a meter, queremos nosotros proponer un dispositivo óptico que sea capaz, implementado en el secador solar, que sea capaz de detectar esta cantidad de humedad en tiempo real sin necesidad de sacarlo. Entonces, esa es la intención uno de los objetivos finales de todo este proyecto, que a través de técnicas ópticas podamos proponer este dispositivo óptico. Y bueno, pues con eso yo concluiría mi presentación. Les ofrezco una disculpa por los problemas técnicos. Y justo ahora cuando estabas terminando, te dejamos de escuchar otra vez. Bueno, esperemos a que regreses. Que empiece, pues bueno, para que te lea las preguntas que ya tenemos. Cuando me escuches, me dices, porfa, ¿sí? Mientras tanto, pues para todos, muchas gracias por asistir a este seminario. Ahí tenemos precisamente los datos de la doctora Guadalupe Morales, por si quieren contactarla, por si tienen alguna duda por si quieren hacer alguna colaboración con ella, etcétera, etcétera. Ahí tenemos sus datos y pues por favor escríbanle directamente. No sé si ya me puedes escuchar, Lupita. Sí, ahorita te escucho. De ese rato que hablabas no te escuché nada y creo que... Sí. Justo estaba comentando que pues otra vez nos quedamos sin audio. Justo cuando terminaste tu presentación, ya lo tenías todo así programado. Terminando tu presentación nos quedamos sin audio. Muchísimas gracias. Una charla súper buena. Tengo varias dudas, pero le voy a dar prioridad a todas las preguntas que tenemos muchas. No sé si nos puedes regalar, yo creo, unos 10 minutos más después de que sean las 12 para darle respuesta a las preguntas. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Claro? Sí, Muy con bien. todo gusto. Perfecto. Bueno, te voy a leer la primera del doctor Geminiano. Te pone primero en contexto para la pregunta. Te dice, la ventaja del polarímetro basado en las placas de cristal líquido es eliminar la incertidumbre en la orientación de las placas retardadoras en el polarímetro de Müller tradicional. Sin embargo, el arreglo tiene una mayor cantidad de elementos, cada uno introduciendo un cierto error. En este sentido, ¿tienes un estudio del error asociado en cada una de las técnicas y un método para compensarlo? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cuántos estados de polarización son usados a la entrada del polarímetro para resolver el problema inverso, recuperar la matriz de Müller?
Ok, en la primera pregunta ciertamente se introdujo mayores componentes ópticos, ¿Mm? obviamente para tratar de reducir de evitar mover algún elemento, pero sí, de alguna forma no pudimos eliminar totalmente. Este error se puede eliminar al momento de procesar la matriz de Müller, que es lo que mencionaba, porque sí ya hay metodologías publicadas, de las cuales yo también me basé, para poder considerar ese error que ya tiene tu matriz sin una muestra, considerarlo cuando tú ya proceses y después de haber evaluado ya algún material. Entonces, realmente, sí hay yo seguí una referencia en la cual considero esos errores ya que tiene esquemáticamente el sistema, que ya no puedo quitarlo yo de forma manual, digamos, por la alineación y otros parámetros de los elementos ópticos, de manera, digamos así, mediante un procesamiento, yo ya eliminé ese error. Entonces, así como yo he contemplado eso. Los errores sí están alrededor porque lo tengo, creo que es no recuerdo ahora, pero el error es mínimo porque sí lo tenemos reportado ahí en el trabajo que se publicó respecto a ese polarímetro, porque sí hicimos ese estudio obviamente de comprobar, ¿no? De ver de que nuestro sistema obviamente tiene un error mínimo con el cual podemos, de alguna forma puede que no afecte tanto los resultados. Pero sí Entonces, hemos perdón, considerado eso. esos errores me imagino que entonces los consideras ya en la matriz, haces Claro, un tipo de calibración, me imagino, ¿no? exactamente, sí, justamente cuando uno hace un polarizador, desarrolla un polarizador, hay que calibrarlo, ¿no? Ver si tiene algún error que tú ya no puedes hacerlo, de minimizarlo físicamente con tus ¿Mm? dispositivos ópticos, poderlos hacerlos ya dentro de la calibración. Considera ese error que ya va a tener tu sistema, pero bueno, quitarlo ya cuando estés haciendo tu procesamiento. Muy bien, Ujú. excelente. Y la Sí, siguiente pregunta era, ¿cuántos estados de polarización son usados? sí. Sí, nosotros en todo esto hemos utilizado los 6 estados iniciales y hemos analizado los 6, o sea, hemos hecho 36 mediciones, pero también hay trabajos para reducir eso que puedes incidir solo 4 estados de polarización. Obviamente son menos mediciones, pero bueno, nosotros implementamos esta técnica de 6 estados de Perfecto. polarización. ¿Y existe alguna ventaja o desventaja entre usar 6 o 4? Tienes que Sí, de considerar. hecho hay estudios que han hecho eso justamente para ver el porcentaje de error de ambas, ¿no? Cuál es más precisa. Muy Ujú. bien, Entonces, excelente. ajá, pero sí lo hay. Ok, bueno, te leo la siguiente pregunta, que también es del doctor Emiliano. En relación a la anterior pregunta, ¿cómo se eligen los 6 estados de polarización? Y continúa con la pregunta, ¿son los puntos donde los vértices de un sólido platónico toca la superficie de la esfera de Poincaré? Ok, en este caso, que te debe tocar en realidad, son los estándares, ¿no? Lineales, horizontal y vertical, Ok, pero en realidad podemos elegir otros estados de polarización. Los que ok, sí tienen que ser como antipodales, o sea que si tengo va, un menos uno, tiene que ser más uno, ¿no? ok, Pero sí se pueden, no necesariamente tiene que ser los 6 que yo he implementado aquí, sí se pueden implementar los otros estados de polarización. Lo que sí es que tienen que estar totalmente polarizados. Al decir totalmente polarizados, quiere decir que están ubicados sobre la esfera de Poincaré. mm, mm, Ujú, ok. eso sí es Entonces importante. digamos que escogiste los que tradicionalmente se escogen, ¿no? Sí, La base es exactamente. Sí, horizontal, sí, vertical, y diagonal. Ok, claro, claro. Hay personas que se han trabajado otros estados de polarización y han tenido también la matriz de Müller correctamente. perfecto. Muy bien, te doy la siguiente pregunta. Parece que el Elkos Hamamatsu perdón, que con el Elkos Hamamatsu no se obtiene modulación de fase retardance de 0 a 2 pi. ¿Es correcto eso? Esa es la pregunta. Y también, te pregunta también si esto es una limitante. ¿Eso son qué? Una limitante. De hecho, en Ajá. este caso, aquí creo que, no sé si deja ver si se logra ver la es de calibración que nosotros, sí, no tenemos, en realidad, bueno, aquí nosotros calibramos a esta longitud de onda. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que no va de 0 a 2 pi, que lo comentaban, ¿no? ¿Mm? Sí, dependiendo, supongo que la longitud de onda a la que se está incidiendo tiene este Ajá. comportamiento. En nuestro caso utilizamos estos valores de retardo que nos dio, que utilizamos de 3 a 4 pi, es lo que nosotros obtuvimos a través de esta gráfica. Ok. Y entonces te pregunta si eso, pues,
pone alguna limitante al sistema que estaban implementando. Bueno, en el sistema como nosotros estamos nada más proponiendo para que visualicen cómo al variar esto de retardo podemos generar estados de polarización despolarizados, pues obviamente tomamos los que nos da el sistema, ¿no? Y así se requiere un caso específico, tal vez, y si no está en ese rango, seguramente puede haber algún inconveniente. Pero en nuestro caso, para lo que nosotros proponemos en ese trabajo, no lo fue. Ok, perfecto. Te leo la siguiente pregunta, también del doctor Geminiano. La medida de despolarización es aparente, ya que tiene luz polarizada que el polarímetro no resuelve temporalmente. Un polarímetro más rápido detectaría luz polarizada. En todo caso, ¿cuál sería el grado de coherencia local, correlación entre componentes ortogonales del campo de luz polarizada? Espero haber entendido. Pero la primera parte sí, justamente eso, jugamos con eso, porque estamos emulando. Realmente no es que estemos generando bien un estado, ¿no? Porque aquí estamos combinando, como está pasando el tiempo de difusión de la cámara es mucho más lenta que como se están mandando las imágenes, es ahí que la cámara al final se como un promedio, por así decirlo, ¿no? Por eso llamamos efectiva. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo en este punto. El otro no entendí la parte de coherencia, así no. Se dice un polarímetro más rápido detectaría luz polarizada. Ajá, Bueno, pero te exactamente. dice, ¿cuál sería el grado de coherencia local del campo de luz polarizada? Y entre paréntesis te pone correlación entre componentes ortogonales. Vale, bueno, no, la verdad no logro entender muy bien la pregunta. Ok. A qué se refiere, Bueno, pero igual déjame ver si ahorita nos puede explicar un poquito el doctor Geminiano mientras me pasa la siguiente pregunta. Ok, gracias. Vale, más. Bueno, la siguiente, buen día, gracias por el interesante seminario. Tengo una pregunta. ¿Cómo midieron el retraso introducido por la placa retardadora variable cuando modificaban el voltaje aplicado? Ok, para reconstruir ese man, sí. Aquí en este caso nosotros colocamos el modulador, a ver, es en esta parte, el retardador de cristal líquido entre dos polarizadores lineales. Para obtener esta curva, para saber el voltaje aplicado y cuál es su relación con el retardo, ¿sí? Aquí el retardador de cristal líquido lo colocamos entre dos polarizadores lineales y este retardador tiene que tener su eje rápido orientado a 45 grados. Entonces el primer polarizador tiene que estar en paralelo con ese eje de transmisión del retardador y el segundo polarizador es el que vamos a rotar de manera cruzada, ¿sí? Ortogonal y perpendicular al primero. Entonces ya luego hay una relación matemática que relaciona las intensidades y te da como resultado el retardo que tiene esa placa en función del voltaje. Okay. Sí, de hecho creo que ahí coloqué aquí tengo mencionamos la metodología que se utilizó para obtener esa curva. Ok. Nos quedamos sin audio, creo. Ya. Sí, ya te estamos escuchando otra vez. Sí. ¿Me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí, ahora ya. Ok, ya, perfecto. Sí, bueno, pero ahora siguiente, me imagino que pues, ya son un poquito más detalles técnicos. Le vas a decir a Edgar que te escriba para que te pregunte, ¿no? Claro, sí. Sí, bueno, te doy la siguiente pregunta. Cuando utilizan el método inverso de Lü-Chipman para la obtención de la matriz de Müller, ¿realizan algún tipo de corrección para obtener la matriz de Müller? Sí, justamente también consideramos ese ajuste porque también al hacerlo pueden haber algunos detalles. También ahí haciendo la descomposición, dependiendo la naturaleza de la placa, se hizo algunos ajustes, pero sí, al reconstruirlo, al hacer esa descomposición, sí utilizamos algunos ajustes. Genial, perfecto. Bueno, otra pregunta más, también es de Edgar. Es un estudiante de doctorado, por cierto. Okay. Te dice, con la cámara de polarización, ¿se pueden medir estados de polarización no homogéneos en tiempo real? Y te hace una segunda pregunta. ¿Podría explicar qué tipo de imágenes entrega esta cámara? Sí, esa cámara, bueno, en estados homogéneos. Obviamente esa cámara está constituido, digamos, dentro de tiene macropíxeles que internamente tiene rejillas de polarización.
Entonces, estas rejillas de polarización son polarizaciones lineales y nos va a dar, es como colocar un polarizador lineal, digamos así nada más. Pero en este caso, en una sola toma, nos da el análisis de esos 4. Aquí estas son las imágenes, una de las imágenes que nos da directamente la cámara. Obviamente aquí la bondad de utilizar una cámara es que nosotros estamos resolviendo de manera espacial, ¿no? No vemos un promedio, que es lo que queríamos con un fotodetector. Entonces aquí estamos ubicando los puntos de manera espacial de esa polarización. Y esas son imágenes directas que te da la cámara. Sí, estas son las imágenes que yo obtuve de la cámara. La cámara te puede dar la imagen de intensidad, también te da, la cámara tiene la capacidad de darte el grado de polarización y te da los estados analizados lineales, nada más. Ya, o sea, es como tú dices, como si le pusieras 4 polarizadores lineales enfrente de la cámara, ¿no? La divides en 4 secciones y le pones 4 polarizadores y eso te da... Ajá, exactamente. En una sola captura ya tenemos el análisis de 4 estados de polarización. Ok, perfecto. Muy bien. Te leo la siguiente pregunta. Para aplicaciones de polarimetría, ¿cómo se comprueba la correlación entre alguna propiedad de la muestra analizada y el cambio en el estado de polarización de la luz que se utiliza para la medición? Ese cambio nosotros lo medimos a través del vector de Stokes de salida. Sí, o sea, obviamente como sabemos cómo es el estado de polarización incidente interactúa con el material, entonces el vector incidente puede cambiar sus parámetros, sus valores. Entonces comparas cómo era antes y después, digamos. Claro, de hecho eso es lo que se hace, ¿no? Por eso en la representación matemática sabemos que el vector de Stokes de salida va a ser la multiplicación de la matriz de Euler del material por el vector incidente. Entonces ahí nosotros podemos conocer esas características. Genial, perfecto. Y una pregunta más también de Edgar, te pregunta, ¿cuál es la utilidad de despolarizar un haz de luz? Sí, en este caso, como mencioné, la intención de mostrar ese trabajo fue de que cuando nosotros analizamos muestras biológicas, normalmente cualquier muestra biológica te va a mostrar despolarización. Entonces, aquí nosotros estamos proponiendo un sistema para ver si sabemos que un material despolariza de cierto grado, nosotros podemos emularlo con este sistema. Exacto. O sea, más que nada porque la idea de este proyecto que yo inicié allá, era poder analizar materiales biológicos, que ya por tiempos y otras cosas ya no pudimos hacerlo. Pero es por eso utilizar la despolarización, que también puede ser útil. Sí, genial. Pues esa era la última pregunta. Muchísimas gracias por la excelente charla. Ya después platicamos tú y yo, quedaron ahí varias preguntas. Sí, claro. Uno siempre puede hacer. Pero sí, bueno, ya nos excedimos 10 minutos. Muchísimas gracias a todos por asistir a este seminario, el primero y último del mes. De hecho, vienen 2 semanas de sesiones de póster y después vendrán 2 de vacaciones, entonces pues no tendremos más seminarios hasta el próximo mes. Te agradezco a nombre del CIO, Lupita, por este seminario tan excelente. Y muchas gracias por utilizar esta plataforma pues, para seguir en contacto con el CIO. Quiero aprovechar para invitar a todos los estudiantes de maestría y doctorado que pues cuando se vayan del CIO no se desaparezcan por completo, no dejen. El CIO está en su casa, aquí se formaron, aquí les estamos dando las herramientas que necesitan para que después puedan continuar con su carrera. Entonces, pues que se acerquen a nosotros y que pues vengan de vez en cuando a darnos una charla como la que tuvimos. Claro. Pues agradezco también a ustedes por la invitación. Excelente, perfecto. Pues en un ratito más te mando tu constancia de participación. Muchas gracias. Y bueno, un saludo a todos también. Aprovecho para saludar allá a toda la comunidad del CIO. Y bueno, que disfruten sus vacaciones. Y que trabajen también un poco. También, sobre todo, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Lupita. Después te escribo para pues ya ponernos de acuerdo y a ver cuando hacemos una charla más con detalles más técnicos, ¿no? Claro, por supuesto, con gusto. Vale, muchas gracias. Hasta luego.